vamos al contacto con Oleksandr Slivchuk, es analista político ucraniano. Oleksandr, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este diálogo con TN Internacional. Hola, muy buenos días. Bueno, contanos, ¿qué está pasando concretamente? La sensación, como lo compartía recién con mi compañera desde afuera, es que algo ha cambiado en las últimas horas, en los últimos días. La tensión y la idea de inminencia de lo peor parece estar creciendo. ¿Cómo lo viven ustedes allí? ¿Cuál es tu mirada? Pero ¿me puede, por favor, repetir la pregunta? ¿No se escucha bien? ¿Ahí no se escuchás? Sí, ahora escucho. Sí. Oleksandr, te preguntaba cómo están viviendo ustedes esto. La sensación desde afuera es que la tensión ha crecido, que algo ha cambiado en las últimas horas. ¿Cómo lo viven ustedes allí? ¿Puede ser algún tipo de estrategia política para acelerar un poco algunas conversaciones? ¿Qué está pasando? De verdad, gracias por esa pregunta. De verdad, el gobierno está preparando para un escenario peor, porque como lo veo, Rusia está conduciendo esos maniobras militares en Bielorrusia, en el norte del país y también en el Mar Negro. Bien, nuestros puertos son bloqueados por esas maniobras militares. Por eso, el gobierno debe prepararse para un escenario peor y la gente está lista, está claro que algo puede pasar, alguna provocación en el Donbass o en el norte del país o en el sur del país, pero Ucrania está en la vía diplomática. Ajá. Estamos listos para las negociaciones diplomáticas en el mismo nivel con Rusia. Y Rusia debe entender los intereses de Ucrania como su vis-a-vis. Rusia no puede garantizar su propia seguridad a la cuenta de la seguridad ucraniana. Eso estoy seguro que es inaceptable para Ucrania, para aquí. Oleksandr, vamos un poco para atrás, ¿no? Para entender la génesis de este conflicto y la dimensión. Porque estamos hablando de una conversación entre Joe Biden y Vladimir Putin, claro, porque ahí se juegan esferas de influencia, ¿no? ¿Cuál es la posición concreta del primer mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en torno a este conflicto? Me pregunta sobre la posición del presidente de Ucrania. Sí, claro. Claro, vale. El presidente de Ucrania está protegiendo los intereses de su país y ahora mismo Rusia está empujando a Ucrania y el gobierno ucraniano y nuestras personas oficiales a los contactos más profundas con el occidente. Para que Ucrania es lo que contrario que quiere Moscú. Moscú quiere que Ucrania nunca sea parte del occidente unido, pero están empujando a Kiev a conectarse con nuestros compañeros en el occidente del mundo. Pues la posición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está claro, que él quiere la paz, está listo también para las negociaciones diplomáticas, pero no a la cuenta de la seguridad ucraniana. Eso también es sobre el protocolo de Minsk. Claro. Sí, hablamos sobre Oleksandr, entonces, de alguna manera, el gran detonante de este capítulo del conflicto, por supuesto, todo tiene muchos capítulos, es la posibilidad de que Ucrania se integre a la OTAN. Vale. A esa posibilidad sí hay. Y la Rusia tenga miedo que algún día eso puede pasar, se puede ocurrir. Pues Moscú no debe utilizar esa cosmovisión militarista, esos instrumentos militaristas contra la Ucrania si quiere mantener esa influencia en ese país, porque es claro que nosotros vamos a protegernos y vamos a comunicar con los compañeros del occidente en ese caso. Pues sí, Ucrania puede un día participar en la OTAN o tener las relaciones más amplias con la OTAN, la cooperación como tiene Israel, Corea del Sur, Japón, por ejemplo. Oleksandr es analista político ucraniano. ¿Qué significa este mensaje por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Oleksandr? En mi opinión, los Estados Unidos están preparando también por su parte, porque también tienen la información de su inteligencia y todos los siglos señalan que algo puede ocurrir. La gran guerra o una provocación en Donbass, pero si algo puede ocurrir, eso, por cierto, debemos estar listos también en Ucrania, estamos listos. Pues es una
estrategia clásica para la embajada evacuar sus socios desde la embajada, pues, pero estoy seguro que no debe ser, no tenemos que tener miedo, porque algunas charlas diplomáticas también continúan y esperamos la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Kiev y después a Moscú, pues esas negociaciones diplomáticas están continuando, pues no debemos tener el miedo y el pánico también, pues estoy listo, estoy seguro. Ahora, Alexander, también es cierto que esta creciente tensión llega poco después de un encuentro con el presidente, un encuentro de Putin con el presidente francés Emmanuel Macron, ¿no? O sea, también es cierto que Rusia parece desconcertar, ¿no? Con lo que hace o dice, por un lado, y luego lo que termina sucediendo en cuanto al despliegue, ¿no? Sí. Lo que yo entiendo por la visita de Macron a Moscú es que Macron está esperando las elecciones presidenciales en 2 meses. Pues debe estar activo en el marco político internacional. Es por primero. Por segundo, Macron dijo que hay que entender los intereses de Rusia por parte de seguridad. Eso me parece y no es lógico, por mi opinión, porque nadie amenaza a Rusia. Ni Ucrania ni la OTAN no quiere atacar a Rusia. Es un absurdo, pues es Rusia que debe negociar con nosotros para solucionar ese conflicto de forma pacífica. Bueno, es importante esto que marcás. Tenemos información reciente que habla de la finalización de la reunión. Enseguida vamos a estar ampliando el diálogo entre Joe Biden y Vladimir Putin, esta conversación telefónica. Por supuesto que también uno se pregunta, y vos estando allí en Ucrania y siguiendo los hechos minuto a minuto, ¿no? por estos días, ¿es lo suficientemente robusto el ejército ucraniano? ¿Cuál es el tipo de respaldo concreto con el que cuentan en la eventualidad de un ataque ruso? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Es lo suficientemente fuerte el ejército ucraniano? ¿Cuál es el tipo de respaldo con el que ustedes cuentan en la eventualidad de un ataque? Bien, el ejército está preparando en el parte oriental, porque está situado cerca de la línea de frontera del conflicto en Donbass, pues, y también el norte del país. Y bien, los compañeros de la OTAN están enviando armamentos a Ucrania, también es un señal muy bueno para que nuestro ejército sea más fuerte a responder a esa cosa. Pues Rusia por ahora no tiene bastantes tropas para unas acciones exitosas contra Ucrania. Esto estoy cierto, que no es ningún ataque no va a tener éxito ni por parte del norte ni por parte del oriental. Porque el ejército está preparado. No es como fue en el 2014, cuando el Estado fue un poco desorganizado. Ahora la situación es completamente diferente. Y yo estoy seguro que el Kremlin se entiende. Sí, bueno, vos traes a colación ese antecedente de cuando se anexa Crimea. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Alexander, pero tenemos información de último momento. Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin concluyeron la comunicación sobre la crisis en Ucrania, una nueva comunicación entre el Kremlin y la Casa Blanca para discutir puntualmente sobre algunos puntos que se desprenden de informes de la inteligencia norteamericana que indicarían, y algunas de las decisiones recientes y de las comunicaciones recientes así lo refuerzan por parte de la Casa Blanca, que Rusia podría invadir con poca antelación. La llamada, según informa la agencia AP, duró 62 minutos. Biden planeó una vez más pedirle a Putin
que se reduzca la escalada, el despliegue de las 100.000 tropas rusas que se han concentrado cerca de las fronteras de Ucrania. Y también se habla, y esto también se desprende de informes de inteligencia, en los que se consignaba que podría ser el miércoles una fecha objetivo para Rusia. La Casa Blanca dice públicamente que no sabe con certeza si Putin está empeñado en una invasión, pero que conforme a estos informes de inteligencia fueron dadas las advertencias también para ciudadanos norteamericanos en suelo ucraniano. Esta, por supuesto, es una noticia en curso. Seguramente se conocerán algunos detalles más, aunque no muchos. Ha sido escueta y, por supuesto, en este contexto de creciente tensión, bastante prudente o reducida la información que se ha desprendido de estos informes de inteligencia norteamericanos. Pero lo que está claro es que en los últimos días ha crecido la preocupación y esto termina con esta conversación que se extiende por 62 minutos, donde Joe Biden pide una desescalada en los puntos más críticos frente a la preocupación de una eventual invasión rusa en Ucrania. Alexander, ¿cómo se ha visto alterado el funcionamiento, ¿no? Allí, por supuesto, un punto neurálgico para el país. Aquí en la ciudad capital, en la ciudad más grande de Ucrania, la situación es bien tranquila, bastante tranquila. La gente circula por las calles y no hay ningún como pánico, ni no hay ningún miedo. Pues el país está funcionando como lo fue antes. Yo no veo ninguna diferencias, pero en las noticias muchas veces vemos ese pánico, esas noticias de miedo, pero aquí está bien. Ahora te hago una pregunta y en relación también a lo que venía conversando con mi compañera que está en Mariupol. ¿Hay algo que tiene que ver con la región tan crítica, el Donbass, la presencia de los grupos separatistas y una estrategia que podría venir de la mano de estos grupos, no necesariamente de una invasión concreta del ejército ruso? ¿Eso es una posibilidad? Yo estoy seguro que esos marionetas prorrusas no tienen ninguna estrategia propia, no tienen ninguna estrategia del desarrollo porque están totalmente controladas por Moscú, por Kremlin. Pues yo no veo ningún desarrollo normal de esa región en esa situación. Esos territorios no pueden desarrollarse separadamente de Ucrania, de manera independiente, sí. Sí, es un parte integrante del país, como fue durante los siglos. Pues va a ser una catástrofe económica para toda la región, para los puertos del mar del Azov, esas cosas como separatismo de Donbass. Pues Ucrania está intentando empezar un diálogo pacífico, diplomático en esas zonas. No hay ninguna amenaza, pero es imposible comunicarse con los militantes, ¿me entiende? Con los terroristas, pues Rusia no quiere ver ningún compromiso con nosotros, pues eso va a durar muchos años. Tal situación agresiva va a ocurrir de nuevo, luego, sí, estoy seguro. ¿Le puede generar, y por supuesto vos sos analista político, seguramente has seguido mucho las reacciones de Vladimir Putin en situaciones de creciente tensión en distintas instancias, ¿no? Vos traías el antecedente de 2014, pero digo, ¿puede realmente asustarse frente a un paquete de sanciones muy severo? Porque la amenaza norteamericana es que se agrave la situación de Rusia con respecto a las sanciones. ¿Puede realmente esto asustar a un Vladimir Putin si estuviera decidido a avanzar? Vladimir Putin no tiene otra opción sino que empezar alguna provocación, algún ataque, porque
su propio pueblo, su propio gobierno va a entender el compromiso como su, ¿cómo decir? Él debe hacer algo, él no puede ir atrás. Pues. Claro, sí, sí. Es solo una avanzada, solo hacia adelante. A ver, Oleksandr, te agradecemos muchísimo por todo este tiempo con nosotros. Por supuesto, vamos a seguir en contacto con vos en los próximos días para la cobertura de este tema aquí en TN. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.